lindo poder ver que viernes a viernes nuevas personas se unen a la casita para llenarse de la palabra que es alimento para nuestra alma. Porque en este tiempo, ¿quién no está siendo azotado por la muerte? ¿Cierto? Por eso es que el Señor en este día me dio el tema, ¿tienes miedo a la muerte? ¿Alguien tiene miedo a la muerte? ¿Seguro? Pues el Señor quiere instruirte, hermano. Quiere llenarte de fortaleza para los momentos que vienen, que no son momentos buenos, leves, son momentos que solamente para las personas que sean llenas del Espíritu Santo de Dios van a poder resistir la turbulencia de lo que viene más adelante. Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender a discernir qué es lo que el Señor está queriendo con este tiempo de tribulación que está sucediendo en el mundo entero. Como personas o seres humanos no podemos acostumbrarnos a vivir un día a día que pasa y que sigue pasando sin yo hablar con el Padre y discernir en el Espíritu, Señor, qué es lo que quiere. Es así que el Señor puso en mi corazón la palabra en Romanos 7:7 que dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Así que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado, produjo en mí la muerte, para que por medio del mandamiento el pecado llegara a ser en extremo pecaminoso. Estas son las palabras, mis hermanos, de Pablo a los romanos. Yo quiero que en esta noche, hermano, usted se lleve a su casa con claridad, porque en el Nuevo Testamento no hay en ningún lugar que diga que el ser humano, como ser humano, puede salvarse. Y es lo que estamos viendo en este tiempo. El ser humano, por su inteligencia, por sus conocimientos, no está pudiendo salvarse. Y es así que en el Nuevo Testamento también no hay ningún título que diga ningún ser humano podrá ser aceptado delante de Dios a través de su obediencia a los 10 mandamientos. Por eso los israelitas murieron. ¿Sabían que los israelitas murieron porque ellos quisieron llegar a cumplir los 10 mandamientos, pero aferrarse a la ley, pero no pudieron cumplirla en su totalidad? Y es por eso que ellos murieron. Y cuando Jesús murió y resucitó, también los sacó de la cautividad, hermano. De la cautividad espiritual, porque Él bajó para sacarlos a ellos que estaban cautivos, porque no pudieron cumplir los 10 mandamientos por su desobediencia a la ley de Dios. Y dice en Hebreos 4: procuremos pues entrar en aquel reposo
para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando el Señor me dio el título de ¿por qué tienes miedo a la muerte?, el Señor me decía, tienes que instruir a las personas para que tengan mi espíritu y yo pueda salvarlos a ellos. Porque todo aquel que tenga y reciba mi espíritu, yo los puedo salvar. Yo los puedo levantar de donde ellos estén. Pero ¿cómo puedo ayudarles, Señor?, le decía. Y es así que anoche con los jóvenes de fuego que sirven aquí en la casita, empezamos a hablar sobre la ley de la naturaleza pecaminosa y la ley del Espíritu de Dios. Y es lo que el Señor pone en mi corazón para aquellas personas que también pueden unirse a través de las redes, escuchando esta enseñanza, que es importante, hermano, que en este tiempo tú te alejes de tu naturaleza pecaminosa y busques el Espíritu de Dios. Busques vivir unido a Cristo Jesús para lograr la salvación de tu alma. Porque la palabra dice, no teman a los que matan el cuerpo, sino a aquellos que te roban el alma. Pero si usted, mi hermano, tiene el Espíritu de Dios en usted y está unido a Cristo Jesús, usted ya es de Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. La gente, el mundo sufre porque no sabe que aquel que tienen que correr a sumergirse en la muerte de Jesucristo para ser salvos por gracia. Nos aferramos a los médicos, nos aferramos al dinero que tenemos. ¿Cuántas personas venden sus casas, sus vehículos? Pero lo último que buscan es unirse al Espíritu de Cristo a través de su reconocerlo por la fe. Mi hermano, usted no tenga miedo, le dice el Señor. Porque si usted tiene mi espíritu, usted no va a caer en manos del enemigo. La muerte no tocará tu alma. Porque yo los liberaré, dice el Señor. Yo los sanaré y yo los restauraré. Jesús está vivo y el mundo no lo proclama, pero el Señor quiere que en este lugar el mundo sepa que aquí reconocemos a Jesucristo y nos hemos crucificado junto a Él en la cruz a través del bautismo. El Señor no quiere personas sometidas a la ley, al cumplimiento de la ley. Porque aquel que se someta al cumplimiento de la ley y no a la gracia, no se salvará. Porque tenemos la muestra de que los mismos israelitas no se pudieron salvar. Hermanos, este tiempo son tiempos apocalípticos y los estamos viviendo. El mundo está de guerra en guerra. Las torres en Estados Unidos han caído por las guerras entre el bien y el mal. Porque hay cristianos que tienen unción y poder, que están orando para liberar al mundo entero de este espíritu de muerte que está posándose en tu familia y te está robando alma. ¿Qué esperamos, hermano, para reconocer a Jesucristo? ¿Qué esperamos? Multipliquémonos. Multiplícate en tu misma familia. No te quedes conforme con que seas tú el único que has reconocido a Jesucristo. El tiempo se acaba. Mientras estemos en la naturaleza pecaminosa, la muerte va a seguir arrebatando nuestros seres amados. Y es por eso que el Señor me puso esta palabra. Procuremos pues, dice, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo vamos a entrar al reposo eterno? En nuestra naturaleza no vamos a entrar. Es una
una mentira que dice ya descansó, ya está disfrutando de la gloria eterna. Pero si él era un fornicario, un borracho, un adúltero, ¿cómo va a disfrutar de la gloria eterna? No nos engañemos, hermanos. Tenemos que reconocer y unirnos al Espíritu de Dios para ser salvos. En la situación que nos encuentre la muerte, si nos unimos al Espíritu de Dios, vamos a estar bajo la gracia de Jesucristo. ¿Y por qué temer? ¿Por qué temer si yo ya descanso en aquel que me dio resurrección, en la muerte en la cruz? Porque al crucificarme con Jesucristo, yo resucito a una nueva vida en Él. ¿Sí o no? ¿Y por qué tienen miedo los que han resucitado a una nueva vida? ¿Por qué se dejan atormentar por la muerte? ¿Por qué? Porque no conocemos la armadura que tenemos que levantar para resistir este tiempo de dificultad. Y es por eso que el Señor ahora nos quiere instruir. Si queremos ser perdonados y aceptados, hermanos, en la presencia del Señor, debemos recibir como regalo la justicia, escuchen bien, la justicia que Él mismo le provee al pecador. Y usted dirá, pero ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? ¿Alguien me puede decir? La justicia es aquello que recibimos a través de recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Rey de nuestras vidas, el que murió por nuestros pecados para hacernos libres de la muerte. Entonces, si nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, caminamos bajo la justicia de Él. Diga conmigo, solo por Cristo, solo por gracia y solo por fe. No hay otra forma, hermano. Yo quiero levantar la fortaleza en usted, mi hermano, en usted, que quizás tiene miedo, que hoy descanse en el Señor. Porque si usted tiene el Espíritu de Dios y usted está unido a Cristo Jesús, a través del bautismo, usted ya está cubierto por su sangre preciosa. Muchas personas vienen a buscar oración en este lugar, en este tiempo difícil, pero hoy yo les tengo que decir algo, hermano. El Señor ya no quiere sanar por sanar. El Señor quiere sanar para salvar. Diga conmigo, sanar para salvar. ¿Y qué quiere decir eso? Que no vengas a buscarlo a Dios para que te haga una sanidad más, sino que vengas a buscar al Dios que te creó y que reconozcas el sacrificio que Él hizo con su Hijo Jesucristo y lo recibas en tu corazón y lo aceptes como tu Señor y Salvador para que Él te regale la sanidad. Amén. El tiempo está así, hermano, y no es nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Porque ya no hay tiempo. ¿Qué quiero decir, hermano? Que la ley no te salva, no te santifica, sino que la ley nos manda a decir lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. ¿Se entiende? Ese es el problema de la ley. Diga conmigo, la ley nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda, porque la ley es fría.
ordena, mas no tiene gracia. Porque la gracia viene a través de Jesucristo y el cumplimiento de la ley solo te la puede dar el Espíritu de Dios. Amén. Pero fíjense cuán amoroso ha sido Dios a través de su Hijo Jesucristo, que Jesús, al morir en la cruz por nosotros, tomó esa ley. Tomó esa ley, la hizo suya, la cumplió hasta la muerte. Hablo de los 10 mandamientos. Para que todo aquel que reconozca su muerte de Jesucristo y lo reconozca a Él, que Él es su Señor, que Él es su Salvador, y que solo en Él nacemos de nuevo, Él ya cumplió aquella ley por usted. Ya usted no se tiene que esforzar por cumplir la ley, sino que ya en la muerte de Jesucristo Él ya la cumplió por usted y por mí. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiero decir, hermano? ¿La ley es buena? ¿Me guía a la verdad? A saber que si lo que estoy haciendo en mi vida está bien o está mal, ¿cierto? La ley, hermano, sería un termómetro para nosotros. Un termómetro para medir si mis acciones realmente que estoy realizando son de agrado a Dios, y si son agradables a Dios, y si estoy yendo por el camino que Él quiere que yo vaya. Amén. Dice en Romanos 7:4, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean unidos a Cristo, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Hermano, todo aquel que se une a Cristo a través del bautismo, resucita con Jesucristo. Y al resucitar con Jesucristo, ya sos llamado a traer frutos buenos para Él, a dar frutos buenos para tu familia, a dar frutos buenos en tu trabajo, en el lugar donde Él te ponga. Porque los frutos que vienen del Espíritu de Dios son amor, bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre. Porque recibimos el mismo Espíritu de Dios. ¿Quién dice amén? Voy a darles un ejemplo de lo que es unirse a Cristo y resucitar en Él. Mientras nosotros nos reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, escuchen esto, vamos a estar como una mujer casada que no se puede casar con otro o unir a otro, escuchen bien, porque mientras viva ese hombre, pero si ese hombre muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto quiere decir, hermanos, que mientras nosotros estábamos unidos a la ley, bajo esos mandamientos teníamos un contrato con esa ley. Pero aquel que ha reconocido a Jesucristo es libre al momento de morir en el bautismo junto a Jesús. Queda libre de esa ley, del cumplimiento de esa ley, porque ya por la ley del Espíritu te da la capacidad de cumplirlo. Todo en Jesús. ¿Se entiende? Entonces, como dice en Colosenses 2:14, y Él anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Repitamos, y Él anuló la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Jesús anuló esa ley que era contraria, clavándola en la cruz. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que Jesús, al pagar esa deuda, al anular esa deuda, desarmó, escuchen bien,
desarmó a todos los poderes y potestades por medio de él. Desarmó todos los poderes y potestades que gobernaban tu vida antes de recibir a Jesucristo en tu corazón. Lo desarmó, lo venció, ahora es libre. Cara de chupalimón tienen. ¿Saben qué? Yo siento un gozo en mi corazón porque soy libre en Jesús. Y ustedes, por no decir todo este cuerpo de Cristo, es libre en Jesús. El Señor nos decía, recuerdo antes, al inicio de la cuarentena, caminen libremente por las calles. ¿Se acuerda, Emilio? Y no sabíamos por qué. Pero era porque lo íbamos a reconocer a Él como nuestro Señor y Salvador, y ya nos da la autoridad de pisar serpientes en las calles y de caminar libre, sin que nada nos toque. Como dice el hermano Paye, aquel que tiene unción del Espíritu de Dios puede pisar serpientes y donde llegue los demonios huyen. Amén. Esa es la gracia. Donde llegue COVID y usted llega, si está con el poder y la unción del Espíritu Santo, el COVID huye. Así es, mis hermanos. Debemos creer las gracias que tenemos al reconocer a Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Dios nos mató. ¿Para qué? ¿Para qué? Nos mató para resucitarnos juntamente con Cristo y casarnos con Él. Quizás algunos ni se dieron cuenta de que al bautizarse se han casado con Jesucristo. Y ya son eunucos consagraditos. ¿Dónde están esos jóvenes de fuegos consagrados? Casados con Jesucristo. A ver, pónganse de pie. Porque si han reconocido a Jesucristo, bien José Miguel, bien Eduardo, bien Fernanda. Esos son los eunucos que se han casado con el Señor. ¿Qué les parece? Qué hermoso. Qué hermoso. Tímidos pero se van parando, ¿no? Amén. Démosle un aplauso a estos guerreros valientes. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, en nuestra naturaleza pecaminosa, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Ayer hablábamos con los jóvenes de fuego y hablábamos de la ley del pecado y de la ley del espíritu. Y yo les decía, para que ellos no se olviden, la ley del pecado es aquella que está en nuestra naturaleza pecaminosa y es la que quiere carne y domina mis miembros, ¿cierto? Entonces mi naturaleza pecaminosa quiere. ¿Y cómo hacíamos ayer? Quiere carne, dice. Más mi espíritu, la ley del espíritu quiere ¿qué? Tiene la mente de Cristo. Anhela las cosas espirituales. Anhela oración. Anhela palabra. Anhela alabanza. Anhela que le cuenten testimonios de la obra milagrosa del Señor. Y eso es lo que nosotros ahora tenemos que acrecentar en nuestra vida. Anhelar vivir una vida en el Espíritu de Dios, anulando y destruyendo toda nuestra naturaleza pecaminosa. Porque la naturaleza pecaminosa quiere churrasco todos los días, quiere cine todos los días, quiere baile, música, reggaetón, flow. Oye, allá, ¿dónde está José María? Oye, allá, ¿no? Eso quiere la naturaleza pecaminosa. Pero nosotros, los que nos hemos crucificado con Jesucristo, tenemos que anhelar las cosas del Espíritu. ¿Qué les parece?
Y eso es lo que el Señor quiere hoy en cada uno de ustedes. Ya no tengan miedo a la muerte. Si anhelan las cosas del Espíritu, no tendrán miedo. Porque yo caminaré con ustedes, aunque pasen por lugares de sombra, pisen serpientes, yo estaré con ustedes, dice el Señor. Y aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, dice en la carta de Romanos 8, ahora bien, esta condenación del pecado, de la ley del pecado, que gobierna mis miembros, ya no existe para mí. Alégrese, mi hermano, porque aquel que reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador ya no tiene condenación. ¿Quién dice amén? Ya no existe condenación para los que viven en Cristo Jesús. Las personas con naturaleza pecaminosa no creen en lo que estoy hablando. Inclusive en este momento el Espíritu me muestra que hay personas que no están creyendo lo que yo estoy hablando. Pero si usted ya reconoció a Jesucristo, para usted ya no hay condenación en Cristo Jesús. Y para que usted no tenga miedo, hermano, el Señor te dice que vivas en el Espíritu. Y yo quiero instruirles cómo es vivir en el Espíritu. ¿Quieren? Porque hasta ayer los chicos eran desobedientes. Pero anoche se han levantado en obediencia. Porque recién reconocieron la ley del pecado y la ley del Espíritu, que ellos no conocían. Y eso es lo que el Señor me decía, no solo a ellos los instruyan bajo la ley del pecado y la ley del Espíritu, porque este cuerpo de Cristo todos tienen que estar bajo la ley del Espíritu. Entonces, en Cristo Jesús, mi hermano, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado, que es lo contrario a la ley de los 10 mandamientos. Si usted dice y decide, no, es que yo no me quiero bautizar porque yo ya me bauticé y sigue con el tequemeneque de religiosidad, usted está bien, quédese con esa ley, pero va a tener que cumplir la cabalidad todos los días de su vida hasta su muerte, de manera interna y externa. ¿Y será que se va a salvar? Los israelitas no se salvaron. Pero la decisión es personal, es personal. Si usted quiere sacrificarse, esforzarse, siendo que ya Jesucristo pagó el precio de esa ley y ya te la dio por gracia. En Cristo, hermano, Él te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. No tengas miedo. Corre y reconoce a Jesucristo como tu Señor y Salvador y punto. Porque, hermanos, verdaderamente y proféticamente les digo, el Señor solamente quiere que los reconozcan como su Señor y su Salvador. ¿Sabe? Y nos duele el corazón con mi esposo. Y oramos por las personas que se van sin reconocer a Jesucristo. Porque Él está vivo y ni una hoja se mueve si no es su voluntad. Él si quiere detiene el COVID porque Él es todopoderoso. Pero no lo hace porque quiere salvar a muchos. Y los quiere salvar reconociéndolo cuando ellos reconozcan que Él es su Señor y Salvador. Esto, hermanos, no lo podían hacer la ley por cuanto la carne es débil. Y no le respondía al ser humano. Entonces, ¿qué hizo Dios? Quiso que su propio Hijo llevara esa carne pecadora, lo envió para enfrentar al pecado y condenó el pecado en la carne de su Hijo Jesucristo. Amén. Seamos eternamente agradecidos por el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente buscar el cumplimiento de la ley bajo el Espíritu, siendo dóciles
y sensibles al Espíritu Santo, vamos a caminar cumpliendo fácilmente lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque, hermanos, si andamos por caminos de carne y no por los del Espíritu, vamos a tener muerte. Muerte espiritual o muerte física. Pero no hay sino muerte en lo que ansía la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Si ustedes se fijan, hermanos, antes de que hayan estos brotes de COVID, ¿cómo estábamos viviendo el mundo? ¿Cómo vivía el mundo, si ustedes se acuerdan? En full mundanismo, en full jarana, más mundo, cero Cristo. ¿Y no sería lo mismo que un Sodoma y Gomorra o una Babilonia? Pues el Señor ya se cansó de eso. Y hay personas que ni siquiera se están dando cuenta, hermano, que ese es el cambio que Dios quiere para su vida. Y es por eso que dice: los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Usted tiene que gritar a viva voz saliendo de este lugar: conviértanse, el Señor quiere conversión, reconózcanlo como su Señor y Salvador, porque si no lo reconoces no vas a ser agradable a Él. No podemos agradar a Dios bajo la carne. Diga conmigo: oye, ¿escuchaste? No puedes agradar a Dios en tu carne. Es por eso que hoy a los carnales el Señor está llamando a través del COVID. Ustedes ya no están en la carne, les dice el Señor, sino que viven en el Espíritu, ¿sí o no? Pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tuviera el Espíritu de Cristo, este no le pertenecería. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si ustedes no reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, no van a tener el Espíritu de Cristo. Y por ende no le van a pertenecer a Dios. Amén. Por más que diga: yo soy bueno, a nadie le hago nada, que estoy en mi casa, escucho música romántica, que no le hace nada a nadie. El Señor no quiere eso. Ya nos regaló 2021 años para hacer eso, pero ya este tiempo quiere que lo reconozcamos. Pero Cristo está en ustedes, dice el Señor, y aunque el cuerpo lleve en sí la muerte a consecuencia del pecado, el Espíritu es vida por haber sido santificado. Hermoso. Por más que hubiéramos llevado inmundos pecados en nuestra vida, si reconocemos a Jesucristo, pues somos santificados y salvos por gracia. Amén. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos dará también vida a sus cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que habita en ustedes. No hay por qué temer a la muerte si el Espíritu vive en nosotros y Él va a dar vida cuando lo necesitemos. Y si usted, mi hermano, decide hoy vivir bajo la ley del Espíritu, siendo guiado por el Espíritu de Dios, hermano, el Señor te dice que a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. ¿Usted se deja guiar todos los días por el Espíritu de Dios? ¿Seguro? ¿Saben cómo uno debe dejarse guiar por el Espíritu de Dios? Obedeciendo a lo que Él te dice. Te guste o no, obedece.
y cumple lo que Él te pide. Y eso haría que usted sea una persona guiada completamente por su Espíritu de Dios. Entonces, fíjense, si nosotros que hemos reconocido a Jesucristo, tenemos el Espíritu de Dios, usted tenga plena seguridad, hermano, que nuestro espíritu que tenemos en nosotros es de aquel que ya es hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Jesús. Y si ya somos hijos de Dios, mis hermanos, somos herederos de la herencia de Dios y compartiremos con Cristo esa herencia. ¿Acaso no quiere compartirla, hermano? ¿Seguro? Si usted quiere vivir bajo la ley del Espíritu, hermano, ore más. Ore más tiempo. Doble rodilla. Humíllese delante del Espíritu de Dios, porque ya el Espíritu de Dios mora en usted. Pida perdón al Señor por sus pecados todo el tiempo, porque somos seres humanos de naturaleza frágil y débil cuando no avivamos el Espíritu. ¿Qué quiero decir esto, hermano? Hay personas que en este tiempo están sufriendo luto, pero es porque no hay personas como usted que le transmita lo que Dios quiere para su vida en este tiempo de COVID. Hoy el Señor te está diciendo a las personas que están aquí, este mensaje no es para que te lo guardes. Este mensaje es para que tú lo multipliques con tu esposa, con tus hijos, con tus familiares. Háblale. La palabra nunca va vacía. Porque de lo contrario, ellos van a seguir viviendo bajo la ley fría, que no salva, que no libera y que trae muerte. Amén. Es cierto, la ley fue dada por Dios en el monte. Y a Pablo le decían, pero ¿por qué hablas así de la ley? ¿Por qué la desprecias la ley? ¿Por qué dices que es inútil? ¿Acaso la ley es pecado? Pablo le decía, de ningún modo la ley es pecado, sino que la ley hace que el pecado, ¿cómo? Se haga visible. Así mismo, Emilio. Entonces, fíjense, aquellos que han reconocido a Jesucristo y ya viven bajo la ley del Espíritu, se preguntarán, ¿debemos pecar entonces porque la gracia abunda en mí? ¿Debemos pecar? De ninguna manera. ¿Debemos pecar ahora que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Debemos pecar? De ninguna manera. El que usted, mi hermano, haya reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, le da la salvación por gracia y lo santifica. Pero hay lobos vestidos de oveja que pueden que hayan querido reconocer a Jesucristo, pero están pecando aún después de haberlo reconocido. Cuidado, le dice el Señor, porque aquel que peca con conciencia de pecado trae enfermedad y muerte para su vida. Repita conmigo, el que peca bajo conciencia de pecado trae enfermedad y muerte para su vida. Mi hermano, si usted es cristiano, el Señor te dice en esta noche que se debe deleitar en su ley. Y de así dice en Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en sillas de burlones se ha sentado, sino que se deleita en la ley de Yahvé, y esta es su delicia.
Ayer cuando compartíamos la palabra de la ley del pecado y la ley del espíritu con los jóvenes, hubo un momento en que yo les dije, saboreen la ley del espíritu, saboréenla. ¿Y saben qué? Se pudo saborear. Es dulce como la miel, es dulce como el maja blanco, me decían algunos. Así, es deliciosa. Si usted vive bajo la ley del espíritu, usted debe deleitarse, saborearla la palabra, avivarla, porque si la lee la palabra y no la medita y no la aviva, usted vive bajo la ley pecaminosa. No se engañe, no quiera engañarlo a Dios. Aunque ya Jesús te dio la salvación por gracia, pero cuidado, si sigues pecando, viene la enfermedad y puede llegar la muerte. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que entender, hermano? Pablo nos ayuda a conocer el propósito de la ley y al mismo tiempo de la ley con relación al pecado y a la muerte. Y es aquí donde yo quiero ayudar un poco a la familia y indicarles para qué sirve la ley. ¿Saben para qué sirve? Para revelar nuestro pecado. ¿Listo? Y dice así en Romanos 7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y fíjense, eso le pasó a Pablo, que era el que escribía esa parte de Romanos 7. Pablo era un buen fariseo, reconocido. Creía que él estaba bien con Dios por el esfuerzo que él hacía de conformarse a la letra de la ley. Pablo conocía los 10 mandamientos. Él pensaba que los tenía en alta estima. Pero ahora yo quiero que usted entienda que Pablo no estaba entendiendo el verdadero alcance de los mandamientos. ¿Y saben por qué? Porque Dios lo permitió así hasta que un día, diga hasta que un día, sus ojos fueron abiertos para entender, experimentar la ley del 10º mandamiento, no codiciarás. Ese mandamiento lo hizo tropezar a Pablo, el gran Pablo que todos conocemos. ¿Qué le parece? Pablo se dio cuenta que los 10 mandamientos no se limitan a nuestras acciones externas, sino que tiene que ver con todo lo que sucede en nuestro interior. Las acciones externas son las que mueven nuestros miembros y las internas las que maquinan nuestra mente. Hay personas que se santifican delante de los demás. Pero hermana, si yo soy buena, no hago mal a nadie, pero tus pensamientos están llenos de lujuria, de maldad, de codicia, de envidia, de celo, de odio, de desconfianza, de resentimiento y de soberbia. ¿Usted cree que no peca así? Usted puede pecar, hermano, no haciendo nada y solamente con estos pensamientos maliciosos y pecaminosos delante del Señor. La ley, hermanos, que es fría, y esto yo lo transmito para que todo aquel que no ha reconocido a Jesucristo llegue a la salvación por gracia y ya no tenga miedo a este tiempo que se está viviendo, sino que tenga el Espíritu de Dios que le va a dar vida, le va a dar fortaleza, le va a dar cobertura, porque esa es la cobertura que Dios está dando a aquellos que reconocen a su Hijo Jesucristo. Créanlo. Vástago de Dios es sano por gracia. Es sano por gracia. Fíjense, la ley no solo tiene que ver con lo que yo hago con mis manos. Háganlo así.
La ley no solo tiene que ver con lo que yo hago con mis manos, con mis pies, con mis miembros, sino que tiene que ver con lo que yo pienso. Dígalo, con lo que yo pienso, con lo que yo razono, con mis motivaciones. Y en ese sentido Pablo era como el hombre rico. Esto es interesante, hermano. Se van a maravillar. Cuando le dice Jesús al hombre rico: maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ustedes han escuchado esa parte de la palabra, ¿no? Jesús le dijo: tú tienes los mandamientos, tú conoces los mandamientos que dicen: no adulteres, no mates, no forniques, no codicies los bienes ajenos. Honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra. ¿Y qué hizo el hombre rico? Oh maestro, todo eso lo he guardado, le dijo. Entonces Jesús le dijo: solo te falta una cosa. Dígale a su hermano: entonces solo te falta una cosa. Dáselo a los pobres, todo lo que tienes, y ven y sígueme. Ya algunos se están yendo, su espíritu ya está bajando por las gradas ya. Fíjense, en una manera muy sabia el Señor le hizo ver al joven rico que creía haber guardado todos los mandamientos, que él estaba violando el 10º mandamiento: no codiciarás, y que por eso no podía dar sus bienes y repartirlos. Y fíjense, hermanos, porque él los codiciaba, y al codiciar sus bienes, no solo él estaba violando el 10º mandamiento, sino también el primero: no tendrás dioses delante de mí. Wow, ¿no? Fíjense, hermanos, si usted es codicioso, cuidado que le esté pasando lo mismo que a Pablo y que al joven rico. Que usted esté yendo contra el mandamiento de no codiciarás, y que además esté faltando al primer mandamiento: y no tendrás dioses ajenos delante de mí, te dice el Señor. Si Dios, dígale a su hermano, si Dios es tu Dios, tu único Dios, vas a obedecer el resto de los mandamientos. Y le va a decir esto a su hermano mirándole a la cara: la razón por la que codiciamos es porque Dios no es suficiente para mí. Amén. Por eso es que a muchas personas les cuesta que Dios sea todo en ellos, porque no están cumpliendo nada. Mira, ella se ríe, el hermanito. Una patada voladora le han dado, dice. Amén. Codiciar, hermano, es estar descontento. Diga conmigo: codiciar es estar descontento con lo que Dios te ha dado, como si tú merecieras más. ¿Esto qué incluye, hermano? Incluye la envidia, la autocompasión. Diga conmigo: la autocompasión. Ay, esa autocompasión. Dele una patada, a ver, voladora, a esa autocompasión. Afuera, dígale. Es que esa autocompasión destruye familias, hermano. Todo tiene que ser en pro de mí, porque yo pobrecita, que yo esto, que yo esto. Por favor, sáquenla afuera. Y la autocompasión trae la queja. No es pecado, hermano, desear cosas, pero escuchen bien. Dígale a su hermano, y aquí yo quiero que tome atención. Dígale: no es pecado desear cosas, pero si te amargas y te abates por no tenerlas,
es porque tu deseo se ha convertido en una codicia idolátrica. Idolátrica. Es decir, que tú desees algo no está mal, pero si el hecho de no tener ese algo te llena de amargura, dígale, pero si el hecho de no tener algo te llena de amargura, te llena de descontento, te llena de queja, es algo que ha suplantado a Dios. Amén. Amén. Es que, hermano, tenemos que reconocer cuán codiciosos somos para poder entrar al reino de los cielos. Si tú estás sustituyendo a Dios por las cosas, hermano, eso fue lo que le sucedió a Pablo, que lo hizo ver que con su condición de pecador perdido. Porque él era un hombre de cumplimiento perfecto de la ley. Se la sabía las doctrinas de hombres, de pi a pa. Pero cuando Dios le tumbó las vendas, le sacó las vendas, le mostró que él era un hombre codicioso. Si usted ya reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, pues ya el Señor tumbó sus vendas, al igual que a Pablo. Y usted tiene que reconocer sus codicias, avaricias y aquello que no es agradable al Señor para ser salvo por gracia y sanado, liberado, que tenga la cobertura del Señor. Si nuestro corazón alberga maldad, estamos con una naturaleza pecaminosa. Y si esta tribulación de este tiempo nos encuentra con un corazón sucio, lleno de odio, lleno de envidia, lleno de fornicación, lleno de adulterio, de codicia y de avaricia, ¿qué va a suceder conmigo? ¿Tendré la cobertura del Señor? No tendré la cobertura. Los muros de mi casa estarán caídos. Porque la ley del Espíritu nos lleva a tener un corazón bondadoso, misericordioso, amoroso, justificador. Un corazón que perdona rápido. Y eso es lo que quiere el Señor. En este tiempo nada más es lo que quiere el Señor. Que usted, mi hermano, tenga un corazón limpio, un corazón lleno de amor, de misericordia por el prójimo. Que no envidie, que no codicie al prójimo. Y esto es verdad. El mundo está perdiendo sus guerras espirituales, está perdiendo a sus seres amados porque tiene corazones llenos de codicia y de avaricia. Y Jesucristo no está en ellos. No tienen el espíritu de Dios, sino el espíritu de Satanás. Amén. Pablo no era cualquier fariseo, se había propuesto llegar a ser el israelita más celoso y más aventajado de la ley. Pablo codiciaba ser el mejor, hermano. Usted puede codiciar ser el mejor en algo y estás pecando. Dígale a su hermano, tú puedes codiciar ser el mejor en algo y estás pecando. Puedes codiciar ser la mejor madre del mundo mundial, como dicen. Ser el mejor esposo. Ser la mujer más modesta de la iglesia. Ser el que más sabe la Biblia. Si tú quieres lograr esa meta para tu gloria, dígale a su hermano, eso es una codicia idolátrica. Lo que tú debes anhelar es el verdadero encuentro con Cristo y luego todas las cosas serán añadidas por gracia. Amén.
Y es que para el que vive en el Espíritu, las cosas son añadidas rápido, sin esfuerzo, porque el que tu dador es Dios a través del Espíritu Santo. Fue lo que pasó con Pablo. Dijo: yo quiero ser el más piadoso. Él lo codiciaba, pero entonces sucedió que se encontró con Esteban. Pablo, que quería ser el mejor, era codicioso, se encontró un día con Esteban, que Esteban era lleno de gracia, de poder y de grandes prodigios que hacía delante del pueblo. Ay, 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 eso fue fatal para Pablo. Escuchen esto. ¿Cuántos Pablos codiciosos hay aquí que quieren ser el mejor artista de Hollywood, el mejor ingeniero, el mejor administrador? ¿Qué sé yo lo que te estás poniendo? El renombrado en algo. Pero este Pablo se encontró con Esteban, un hombre ungido. Y Pablo era un alto fariseo. Y fíjense, se levantaron en ese día uno de la sinagoga, otros libertos, otros de Cirene, de Alejandría, de Asia y de Cilicia, que era Pablo. De manera que Pablo estaba en ese grupo y Lucas dice que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba Esteban en ese día. Así que Pablo se había topado con la horma de su zapato. ¿Y saben qué? Yo mientras escribía esto, yo me imaginé, pobre Pablo, dije yo. Porque un fariseango, power era. De esos nerds, les puedo decir, que no se dejan con nadie, porque yo soy lo máximo. Así era Pablo. Pero cuando Dios te pone a alguien ungido delante de ese que se cree el Todopoderoso, el poder del Espíritu es más grande. Es más grande. Y vas a quedar humillado por tu codicia. ¿Y saben qué? Sentí el corazón de Pablo. Pobrecito, dije yo. Porque la codicia va unida al orgullo, a la altivez. Entonces, hermano, la reputación que tanto había cuidado Pablo y que había codiciado y que se había esforzado tanto por alcanzar, ahora parecía derrumbarse con la aparición del predicador Esteban. ¿Y qué sucedía? Fíjense, hermano. Dios estaba preparando a Pablo para su encuentro con Jesús en Damasco. A través de esta situación que él se dio cuenta que era un hombre codicioso y que ya estaba perdiendo todo lo que él tenía, era Jesús humillándolo y preparándolo para un verdadero encuentro con Jesús en camino a Damasco. ¿Cuántos Pablos altivos hay aquí? ¿Cuántos Pablos codiciosos hay aquí? Pero viene el Espíritu de Dios y te va a doblegar. Y te va a dejar chiquitito. Porque el Señor es así. Ahora yo les digo, ¿estás preparado para tu encuentro con Jesucristo en Damasco? Vuelvo a preguntar, ¿estás preparado para tu encuentro con Jesucristo en Damasco? Amén, le están diciendo al Señor. Él lo está escuchando. Hará lo que hizo con Pablo entonces. Dios quiso hacerle ver la profundidad de su pecado a Pablo. Pablo tenía que entender lo codicioso que era él, el ser un hombre admirado por su piedad. Y en el 10º mandamiento le hizo ver la maldad de su corazón. Si usted tiene codicia, pues su corazón tiene maldad. De manera que la ley, como para Pablo, es como esos espejos que agrandan el rostro. ¿Han visto? Esos gigantes que se abren y te deforman. La ley es así, como esos espejos que agrandan la cara para que tú veas tus manchas y todas tus imperfecciones. Ese es el propósito de la ley. Pero no eres sanado, liberado por la ley.
sino por la gracia de reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador en estos tiempos. Y quiero decirles algo más, peguen atención. ¿Cuántos son los que sueñan con ser predicadores? Levanten la mano. Escuchen esto. Nunca, y pueden anotarlo, nunca debemos predicar un evangelio de Jesucristo divorciado de la ley. Y Jesús nos hace saber eso porque Él fue el primer cumplidor de la ley. Y lo dice en Mateo 5:17. No piensen que he venido a eliminar la ley o los profetas. No he venido para eliminarla, sino para dar cumplimiento. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Él fue el mayor cumplidor de la ley. Entonces, ¿qué les dije? Nunca debemos predicar un evangelio divorciado de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca le digamos a la primera, nunca debe decirle a la primera a un pecador que reciba a Jesucristo en su corazón. No debemos decirle de buenas a primera a un pecador que reciba a Jesucristo en su corazón. Si no saben qué deben hacerle, y lo pueden anotar para los evangelistas callejeros, deben hacerle un test del espejo de su vida respecto a la ley. Solo así lograrás una reacción en el pecador. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Emilio? Nadie puede venir a Cristo a menos que no entienda que está condenado y que va camino al infierno. Evangelistas, jóvenes de fuego, ¿anotaron? Solo así vamos a lograr que el pecador se arrepienta y reconozca a Jesucristo como su Señor, porque los sanos no tienen necesidad de médico, son los enfermos los que necesitan de Cristo Jesús. Mis hermanos, nunca prediquemos el evangelio sin poner delante la demanda de la ley. Muéstrenle al pecador el espejo de la ley para que vea la necesidad de un Salvador. Si usted no se ve como alguien que merece el castigo de Dios por sus pecados, ¿qué sentido tiene invitarte a que vengas a Cristo? No tiene sentido. Amén. Y hay algo más que quiero recalcar. Muchas veces, mis hermanos, en nuestra vida, y quiero hablarle aquí a los padres, hay personas que no pueden controlar el pecado en su vida. Y el pecado es una fuerza que habita en nosotros y que nos lleva a aborrecer, nos lleva a odiar con todas las fuerzas de nuestro ser la ley, la gracia. Esto quiero decir para aquellas personas que usted quiere traer a Cristo Jesús. Todo lo que se opone a reconocer a Jesucristo es el deseo dominante del corazón que tiene en una persona de ser el único soberano de su vida. Aquel que no quiere reconocer a Jesucristo en su vida es aquel que no quiere entregar su soberanía a Dios. Quiere ser soberano de él mismo. Y fíjense, ¿quién es nuestro soberano? Dios. Pero que no quiere reconocer a Jesucristo, jamás va a reconocer que Dios es el soberano, sino que Él es el único soberano de su vida. Y eso significa, hermano, que usted es el amo de su destino y el que dirige su alma. De manera que el pecado es una autoidolatría. Diga, de manera que el pecado es una autoidolatría, y cada vez que usted peca,
es porque está escogiendo adorarse a sí mismo en vez de adorar a Dios. Llévese para su casa esto. Cada vez que usted peca, dígalo, cada vez que usted peca es porque está escogiendo adorarse a sí mismo antes que adorar a Dios. Y el pecado se aprovecha de esa tendencia de su corazón humano e idolátrico a sí mismo para despertar pasiones pecaminosas usando los mandamientos de Dios. No codicies, dice la ley, ahora codicio más. No envidies, dice la ley, ahora envidio más. ¿Se entiende? Los judíos pensaban que Dios había dado la ley para restringir el pecado y para hacernos más santos. Aquí es lo que yo quiero que ustedes abran sus oídos espirituales, en especial los padres. Porque muchas veces como padres lo que hacemos nosotros con nuestros hijos es darle ley, más ley sin gracia. Que no hagas eso, te digo. Que no podés hacer eso. Que te lo he dicho. Basta. Sabes que eso no podés hacer acá. La ley sin evangelio, la ley sin Cristo, no va a ayudar a nuestros hijos. Anótelo. La ley sin el evangelio, la norma que vos pongas en tu casa sin tomar en cuenta el evangelio, no va a dar resultados en tus hijos. La ley sin Cristo no va a ayudar a nuestros hijos. Tómelo y escúchelo, porque así va a salvar a su generación, mi hermano. No es que no les enseñes la ley, es que no dejes de enseñarle la gracia de Jesucristo. ¿Y qué nos enseña la gracia? El amor. Y yo conversaba con mi esposo antes de subir y él me decía, es que la gracia es el amor. Es que no, mijita, si usted no puede, entienda, con amor. Y eso hace Jesús. Conversando con amor con tu hijo para llegar al entendimiento. Nosotros no debemos dejar de predicarle el evangelio de la justificación por la fe. Porque si no, estaríamos levantando en nuestros hijos una rebelión que viene desde el inicio, desde Adán y Eva. Y es por eso que muchas familias no llegan al entendimiento, porque no aplican la ley bajo la gracia. Dios los bendiga, hermanos, y que esta palabra llegue, germine en su corazoncito y que la reproduzcan en su hogar, en sus trabajos, para que haya un nuevo nacer, una nueva esperanza para las familias que están perdiendo seres amados. Pero si reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, a tiempo, no dejando a Jesucristo a último tiempo. Hay que actuar en el momento que viene la enfermedad para correr a los pies de Jesús. Dios los bendiga.